Hola a todos, bienvenidos a la tercera sesión Coffee with Kalefi de este año. Primero de todo, una palabra para mi compañera Julia, que está en Italia y que me ha ayudado a montar esta sesión para que no pase lo mismo de la última vez. Bueno, yo creo que todo está de acuerdo y entonces vamos a empezar con esta sesión. Bueno, en esta tercera sesión es muy especial. Vamos a hablar de un icono de las mezcladoras de Central, que es la Legio Mix. Es pionera en operaciones con temperatura para la prevención de Legionela, pero esto es mucho más que solo desinfecciones térmicas, es todo el control de este parámetro fundamental que es la temperatura. Pero antes de ir en el producto, yo creo que es muy importante entender un poco más la horizontalidad de este tema que es la legionela. Entonces yo voy a quitar mi cámara para que la pantalla se quede un poco más grande y ahí vamos. Bueno, hay tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, espera un poco, que es primero de todo, hay que mantener el agua fría fría y el agua caliente caliente. Este es una especie de mantra, pero es muy complicado de hacerla en realidad. Bueno, el agua caliente hay que tener la potencia térmica adecuada a la instalación, hacer un diseño bien hecho. Hay que aislar bien también las tuberías y bueno, y se llega a la temperatura. Mantener el agua fría fría es otro tema porque sabemos muchas veces que las conducciones tienen que seguir muy cerca una de las otras y en edificios prioritarios eh, el, el sistema de agua caliente tiene de mantenerse caliente siempre y si está muy cerca del agua fría, pues puede haber problemas de contaminación del agua fría por estar demasiado cerca. Esto ya lo he mirado en algunas ocasiones, casos positivos en la parte de agua fría. Y entonces, si hay problemas así, hay que afrontarlos eventualmente con circuitos de recirculación de agua fría, si no hay manera de alejar bien estas conducciones. Otro aspecto importante es evitar el agua estancada, que es agua muerta, es un tema muy importante porque las instalaciones interiores suelen ser sistemas muy complejos. Hablo de especialmente estos sistemas prioritarios, por ejemplo, en hospitales son extremadamente grandes. Yo recientemente estuve involucrado con una situación de medianamente 2 kilómetros de tubos, entonces hay muchas cosas que analizar y es muy fácil haber puntos de agua estancada. Y no es solo una cuestión de legionela. Yo tuve recientemente, no, pero ya me ha pasado una vez que he llegado en una habitación de un apart hotel y yo tengo el hábito de, cuando voy a tomar agua del grifo, bueno, abro el grifo y espero un rato que el agua se enfríe, ¿no? Normalmente espero poco tiempo, pero en este caso me he quedado, no sé, un minuto y tal, he notado que el agua no bajaba, entonces he entendido que, bueno, por cierto que será así, y he tomado un vaso de esa agua. Y cuando fui a tomar el segundo, he notado que el agua se ha enfriado, pero muchísimo. Y me he dado cuenta que había tomado agua muerta. Y de hecho, el día siguiente lo he pasado en la habitación bastante mal, pero por suerte que ha sido solo algo pasajero y un día solo he perdido. Pero entonces esto es realmente un tema que ultrapasa un poco el tema de la higiene, es también el tema de salud de la propia agua. Y también porque el agua muerta, al agua estancada, su residual se baja muchísimo y permite el desarrollo bacteriológico. Y esto lleva a muchos problemas. Y otro, el último, hay que controlar bien las características físico-químicas del agua, iniciando con un buen filtro en la acometida, en la instalación, controlar bien el pH y el residual, porque
en instalaciones muy grandes, con el agua estancada, el residual se pierde, se pueden formar colonias de bacterias y eventualmente también biocapas. Se forman biocapas, la instalación está condenada, porque es así mismo. Y también otro parámetro muy importante es la dureza del agua, especialmente porque trabajamos en este tema con normalmente agua caliente en torno de 60 grados y es una temperatura límite donde hay la precipitación de las sales y con esto, bueno, pueden iniciar fenómenos también de contaminación y de corrosión, etcétera. Entonces, estos son los tres aspectos que, que hay que controlar por igual, ¿okay? No hay un que es más importante que el otro, son todos importantes para afrontar este problema. El efecto de la temperatura, esto es un aspecto que también está muy importante y yo quiero resaltar el siguiente. Los 50 grados no es por acaso que es un valor de límite que aparece referenciado en todo lo que son las reglas y leyes sobre Legionela. Es porque si mantenemos la distribución o el agua caliente por encima de este valor, sabemos que 90% de las bacterias se mueren en 2 horas. Ahora, si mantengo mi instalación todo el rato por encima de este valor, puedo estar seguro que realmente en lo que toca con este parámetro no voy a tener desarrollo bacteriológico. Si aumento la temperatura, lo que pasa es que necesito de menos tiempo para matar el mismo número de bacterias y a 70 grados es la muerte instantánea de las bacterias. Yo sé que, bueno, hay por veces algunas publicaciones con estudios que ponen en causa las descubiertas de Louis Pasteur, pero la verdad es que es una bacteria, es una situación bastante compleja porque no es solo una bacteria. La bacteria vive dentro de un organismo que está diseñado para comer bacterias, vive también dentro de biocapas y esto añade capas y capas de complejidad que todavía es un problema que se ha descubierto hace décadas y se sigue estudiando y descubriendo cosas nuevas. Entonces, pero esto es seguro, son los valores que constan en los estudios y las documentaciones de referencia de la Organización Mundial de Salud y son estos que debemos contar para mantener el agua caliente y por debajo de 25, mejor que sea de 20, para que las bacterias no estén activas. Entonces hay que evitar lo más posible que la temperatura, operamos con temperaturas en torno de este rango óptimo de proliferación. ¿Okay? Y con esto lo que pasa es que como la cuestión de Legionella es una cuestión de riesgo, si trabajamos dentro de estos rangos, la combinación de probabilidad y peligrosidad, bueno, es muy favorable para nosotros. Entonces vamos a mantener el riesgo bajo y ya está. Bueno, adelante. ¿Por qué se utilizan mezcladoras de central? El primer motivo tiene que ver con el ahorro energético. Este es un tema muy importante y muy contemporáneo porque sabemos que la energía no es infinita y hay cada vez más reglas de ahorro energético. Es un tema muy sensible. Y entonces, con las mezcladoras de central podemos bajar un rato la temperatura en distribución siempre dentro de los límites que hemos mirado antes. ¿Okay? Esto es muy importante. Añade una capa de seguridad antiquemadura, especialmente en los casos donde tengo bueno, agua por encima de 60 grados, nominadamente los depósitos de doble tanque que según el Real Decreto tienen que estar a 70 grados. Entonces imagínate que no tener una forma de bajar la temperatura en distribución, distribuiríamos siempre agua a una temperatura peligrosísima y el hecho de estar todo el rato haría con que el riesgo de quemadura sería bastante real, porque ahí teníamos una peligrosidad enorme y una probabilidad también enorme, porque sería todo el rato. Entonces,
es muy importante este componente también de seguridad. Y la longevidad de las instalaciones. La temperatura es un factor de desgaste bueno, y como dice antes, los 60 grados son, bueno, las temperaturas son muy buenas para desinfectar y para tenemos el sistema libre de bacterias, pero ataca bastante las tuberías, y dependiendo obviamente de los materiales, pero los 60 grados, por ejemplo, es donde hay la mayor precipitación de cal, si tenemos este tipo de problemas. Ataca también los tubos de hierro que todavía no se usan mucho, pero el galvanizado desaparece cuando llegamos cerca de esta temperatura. Entonces, al trabajar por debajo de 60 grados, digamos 55, y por encima de 50 en la distribución, estamos ahorrando la vida útil de la instalación. Bueno, el bypass prohibido. Este es un tema muy interesante porque en la primera redacción del Real Decreto 487 tenía una frase que no permitía que la recirculación volviera en distribución sin sufrir una desinfección térmica. Esto, de hecho, esta configuración que tal y cual como ves aquí, eh, cumplía con este Real Decreto, y en realidad era lo que se hacía y yo lo que he mirado algunas veces en mi vida profesional, pero por error, ¿ok? Esto no se hace así porque al hacer esta disposición solamente se permite que el agua fluya para dentro de la acumulación, y todo el agua que entra tiene que salir. Entonces tenemos que darnos cuenta que los circuitos de recirculación, cuando no hay consumo, son circuitos cerrados, y al permitir solo que el agua tenga este circuito, naturalmente que la temperatura en salida se calentará y se acercará de la temperatura que tenemos en nuestra acumulación. En términos prácticos, lo que va a pasar es que la mezcladora intentará cerrar la puerta de agua caliente, crea una resistencia que puede llevar a que la bomba se estropee. O entonces, por si acaso la bomba tiene potencia suficiente para que continúe suministrando agua caliente por la distribución, lo que va a pasar es que la primera persona que abrir un grifo eh, tendrá agua súper caliente y después se volverá en temperatura porque realmente llegará a la válvula agua fría y empezará a mezclar. Entonces, este vídeo lo hemos hecho hace unos años, está en YouTube, lo puedes mirar con más calma porque tiene toda la descripción de funcionamiento. Y bueno, y aquí está el bypass. Este trozo que aquí está es lo que permite realmente separar la temperatura que tengo en mi depósito de la temperatura que tengo en distribución, y de esta forma controlar correctamente las temperaturas. Bueno, vamos a pasar entonces para la presentación del producto. Este es un producto a mí que me toca bastante porque se ha sido presentado, digamos así, en 2003. Yo he entrado en Cadef en 2004. Entonces ya me acuerdo perfectamente de este pequeño producto aquí que ha cambiado tanto a los días de hoy. Entonces, para que entiendan, esto ha sido un producto pionero. Tenía una sonda de ida, tenía esta pequeña centralita donde podíamos regular una temperatura de utilización normal y una otra temperatura para desinfección. Y un reloj donde podíamos programar el horario de desinfecciones y con una frecuencia diaria o semanal. Es un sistema bastante sencillo, pero muy interesante. Y luego, unos años después, ha salido un modelo que se ha mantenido hasta los días de hoy, bueno, con algunas diferencias y mejoramientos, obviamente. Pero con este nuevo centralita, lo que hemos hecho es hemos añadido una segunda sonda para ponerla en el retorno y así poder
realmente verificar si las desinfecciones térmicas estaban hechas de forma coherente, o que se mantenía siempre esta coherencia durante el tiempo correcto, o sea, un tiempo de contacto, que es una expresión que se utiliza mucho cuando se hace tratamientos con biocidas. Además, esta centralita también permitía registrar las temperaturas medianas por hora, las temperaturas de ida y de retorno. Y esto te daba una información muy buena porque podías mirar exactamente cómo se estaba comportando tu instalación en este quesito de temperatura. Entonces, y tenía dentro una memoria FIFO, que es first in, first out, o sea, después del día 30, pasando para el 1, borraba el 1 anterior y hacía de una forma circular, teníamos siempre acceso a los últimos 30 días de funcionamiento. Y también tenía relés de actuación, de bombas de recirculación, de alarmas, y también ya permitía hacer un control remoto en esta altura a través de un protocolo propietario Calefi, pero bueno, ya permitía controlar hasta 9 unidades de Legiomix. Luego ha sido renovado principalmente el cuerpo porque sabéis que las directivas de materiales están siempre mejorando a cada día y entonces nos vamos obviamente acompañando este progreso y de hecho la centralita ha sufrido también algunos cambios, obviamente a nivel de la comunicación. Hemos pasado de un protocolo propietario Calefi para un protocolo abierto, el Modbus, que es nativo de esta centralita, que todavía está incluso en operación, en venta, y también en BACnet, pero a través de solo con una interfaz, con este protocolo. Y unos años después ha salido este modelo, que es un modelo, es la Legiomix 2.0, es un modelo híbrido que tiene un cuerpo termostático, con un cartucho termostático, aliado a una centralita y un motor, digamos así. Entonces, esta es una solución bastante interesante en lo que toca con la estabilidad y reacción, es muy precisa a nivel de temperatura y ahora hemos lanzado este año esta nueva generación que se llama Legiomix Evo. Entonces, las principales diferencias para la versión anterior es bueno, la centralita con la pantalla táctil. Hemos mantenido la facilidad de manuseo porque realmente es una característica que todavía sigue siendo un referente con el modelo anterior. Hablo de este modelo aquí, ¿okay? Y bueno, es súper fácil, los menús son autoexplicativos, vamos a mirar algunos para que entendáis, pero verás que realmente no es necesario estar siempre con las hojas, con las instrucciones técnicas. Permite una conectividad sin precedentes, no solo permite conectarte a Modbus y BACnet sin interfaces, entonces es nativo así, como también se permite conectar a la nube en Calefi, es un servicio que disponibilizamos si por si acaso estás en un hotel que no tiene bueno, una dimensión o no quiere hacer una inversión para una gestión técnica centralizada, puede asimismo tener un buen índice de Smart Readiness, que es un índice interesante en lo que toca con la regulación y control, principalmente aquí en Europa. El cuerpo también ha sido renovado, ahora es bajo en plomo, como dice antes, las normas se van mejorando y nosotros vamos acompañando. Y por último, una diferencia que también está muy bien, que es ofertamos esta opción de tener una sonda en el depósito y así incrementamos para 3 sondas y ahora podemos tener en un solo punto controlar todo lo que se pasa en la central térmica. Era algo que faltaba en la versión anterior porque todavía los depósitos se deben mantener siempre en una temperatura alta, pero así podemos hacer un registro y tener estos datos de temperatura que
todavía son considerados por veces como operaciones menores. Ya sabemos que no es así, pero así que son apelidados, cariñosamente, digamos. Bueno, a nivel de estructura hidráulica es semejante a las versiones anteriores. Aquí está el infame bypass que mucha gente se olvida de hacer. Aquí está y es necesario, es fundamental para que podamos tener una operación sin cualquier tipo de problema. Bueno, pasando para las pantallas, y esto será bastante pronto. Bueno, la pantalla inicial tenemos siempre la información de la función que está activa, la información de las unidades de temperatura, si estamos o no conectados a la nube en Calefi, las temperaturas de ida, de retorno y del depósito, y las alarmas si hay. Si no hay alarmas y si no tenemos la sonda activa del depósito, estos iconos aparecen en gris, ¿ok? Y obviamente también la fecha y horario. Pulsando este botón vamos para, podemos mirar el estado de funcionamiento, configuración, alteración de parámetros y los historiales. Entonces esto es autoexplicativo, como dije antes. Entonces, quedándonos un poco en el estado del sistema, tenemos aquí la temperatura que viene regulada de fábrica, que en este caso la temperatura de salida es 50 grados, las sondas activas, la sonda de ida, retorno y depósito, los relés que también están habilitados. Aquí hemos añadido un relé más, pero ya la vamos, y las informaciones de conectividad. Sobre la parte de desinfección tenemos la temperatura de mezcla en desinfección, la temperatura de retorno, que también se llama temperatura de control, y el programa de desinfección, la frecuencia de desinfección, que puede ser diaria o semanal. Bueno, ya vamos a hablar ahora de los programas. En esta centralita nos hemos quedado solo con 3 programas. De fábrica viene con el programa tercero, pero les voy a explicar cómo funcionan todos para entender las diferencias. Entonces, el programa 1, nosotros vamos a trabajar con la temperatura de ida, ¿okay? Los 60 grados que hemos visto antes, y esto, la mezcladora entrará en la fase de desinfección y mantendrá esta temperatura por un tiempo determinado. Este periodo es el tiempo de contacto, digamos así. En el programa 2, la temperatura de referencia no es la temperatura de ida, pero es la temperatura de retorno. Y en el programa 3, la temperatura de referencia es la de retorno también, pero tiene una función de compensación que voy a explicar en el próximo diapositivo. De resaltar un aspecto que también es nuevo y para mí bastante interesante, es que en la frecuencia de las desinfecciones podemos elegir entre diario y semanal, pero también podemos deshabilitar por si acaso es una instalación con unas características que van a trabajar siempre con una temperatura muy elevada. Bueno, tampoco hace falta que se habilite una funcionalidad que no hace falta. Entonces se puede deshabilitar ahora así. Bueno, ¿cómo funcionan entonces, volviendo a los programas de desinfección? Entonces, esta es la temperatura de mezcla. Estos son valores que vienen de fábrica. Todo se puede cambiar, obviamente, pulsando los botones que aquí ves. Entonces, esta es la temperatura de mezcla que sirve fundamentalmente para el programa 1 y 2 también. Bueno, en el programa 2, la temperatura de referencia es 57 grados. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Entonces, si yo paso de un momento en que estoy en regulación, por ejemplo, estoy trabajando con 55 de ida y verifico que la temperatura de retorno es 50 grados. Esto en la fase de regulación normal. Bajo estas condiciones, cuando inicio a hacer una desinfección térmica en el programa 2, lo que me va a contar para entrar en el tiempo de contacto es esto, 57 grados. Pero para llegar a 57 grados, lo que me pasa es que la temperatura de salida pasa a 60. Y entonces, ¿qué puede pasar?
puede pasar que el hecho de que pase a distribuir agua a 60 grados, por características de la instalación, la temperatura no llegue a 57 grados por el tiempo de contacto que había determinado. Y si esto pasa, te sale una alarma a decir que la temperatura o la desinfección no ha sido bien sucedida. Entonces, ¿qué pasa con el tercer programa, que es lo que nosotros suministramos de fábrica? Entonces, es igual el parámetro de referencia, la temperatura de retorno, pero en vez de empezar a 60 grados, lo que va a pasar es que, ¿se acuerdan? La temperatura de retorno en fase de regulación sería 50 y entonces pasará para 57. La diferencia son 7 grados. Y entonces lo que la centralita va a hacer en este programa 3 con compensación es no enviar agua a 60, porque es esta sonda que manda en la regulación de temperatura, pero sí va a aumentar este valor en la diferencia entre las ondas de retorno. Entonces aquí me saliría a 67. En la práctica, en este caso particular, con esta elección de temperaturas, no llegaría a 67, se quedaría por 65 porque está limitada. Tiene esta temperatura máxima que también se puede manipular, obviamente, pero solo para entender que cuando trabajo en el programa 3, prácticamente la válvula se quedará en el máximo de temperatura hasta que la sonda de retorno entre rápidamente o lo más pronto posible en la temperatura elegida para el tiempo de contacto. El tiempo de contacto podemos manipularlo también. Bueno, tenemos la hora de inicio que de fábrica viene a las 2 de la mañana y te da la duración de 1 hora. Entonces, esto es un periodo, es una ventana que voy a trabajar y que voy a permitir que mi desinfección térmica ocurra. Y entonces lo voy a garantizar que dentro de esta 1 hora yo tendré a lo menos 30 minutos a la temperatura de contacto. ¿Okay? Y esto se puede siempre manipular. Desde un punto de vista gráfico, yo creo que así es más fácil de entender. Entonces aquí serían las 2 de la mañana, aquí serían las 3. Entonces hay siempre en un rango de horaria, de baja probabilidad de utilización de agua caliente. Y después puedo manipular las temperaturas de desinfección que naturalmente influirán en los tiempos de contacto. Estos son indicaciones que hemos sacado de orientaciones de normas del CEN, el Centro de Normalización Europeo, un poco mayorados porque naturalmente en una instalación por veces las cosas demoran un poquito más a entrar en el periodo de contacto, pero bueno, esto es la radiografía de cómo funciona el programa de desinfección. Esto en general. Bueno, hablando ahora de relés, tenemos el relé de la bomba de recirculación que en las primeras versiones serviría solo para cerrar este relé y activar la bomba en caso de desinfección. De hecho, ahora se permite también configurar una franja horaria y controlar la bomba de recirculación en un horario. ¿Okay? Esto normalmente las bombas de recirculación tienen que estar todo el rato, pero depende de la situación. Puedo tener una situación de un gimnasio que tiene un horario de trabajo bien definido y así puedo elegir y puedo controlar la bomba de recirculación directamente a través de la Legionix. El relé número 2 de lavado, bueno, este nombre lavado no es bien así, es más un relé de retorno térmico, o sea, es un contacto que se cierra en el final de cada desinfección térmica que puede abrir una válvula motorizada para que salga el agua del sistema y retorne más pronto a la temperatura de regulación. La relé número 3 de válvula de seguridad es un relé nuevo que ha sido pedido por nuestros compañeros en Norteamérica. Entonces, si hay algún problema en el sistema, algún bloqueo, lo que sea, y la temperatura sube de un determinado valor, este relé se cierra y cerrará
una válvula adicional, lo que sea, por una cuestión de seguridad. Yo creo que esto aquí en Europa o en Latinoamérica creo que no se va a utilizar, pero bueno. Después tiene también un relé de alarme que se cierra en caso de fundamentalmente la desinfección que no esté bien, pero puede ser más errores. Bueno, es un alarme, es un relé analógico, entonces lo puedes utilizar integrado, por ejemplo, en tu centralización técnica. Y el relé auxiliar es un relé muy interesante que se activa, que se mantiene cerrado durante la fase de desinfección y que permite hacer una cosa que yo creo que es bastante chula. Bueno, entonces vamos a imaginar el siguiente. Tengo un termostato en el depósito, bueno, calibrado a 60 grados, que es la temperatura normal de acumulación para los depósitos, y voy a incluir un segundo termostato y lo voy a regular a 70 grados. Naturalmente, que si estoy por debajo de 60, este contacto está cerrado y este también, porque está regulado a 70 grados. Y entonces, bajo esas condiciones, la corriente puede pasar a través de este primero termostato y activa la bomba de la caldera. Esto, perdón, que está en italiano, pero se entiende. Bueno, activa la bomba del primario de la caldera para calentar el agua. Bueno, muy bien. De hecho, cuando llego a temperatura de 60 grados, este contacto se cierra, este se mantiene, este contacto se abre y este continúa cerrado. Pero como no estoy en desinfección térmica, este contacto aquí, este contacto auxiliar, también está abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro mi ventana de desinfección, lo que me va a pasar es que este contacto en la centralita cierra y permite alimentar la bomba del primario, que solo durante la fase de desinfección me permite aumentar la temperatura, trabajar para aguantar la temperatura siempre y a un nivel alto, de modo que la desinfección sea hecha con suceso. ¿Okay? Entonces es un contacto que a mí me parece fenomenal. Bueno, adelante. Estamos casi terminando aquí la parte de los menús. No lo vamos a mirar todos, obviamente, porque ya has mirado que son autoexplicativos. Pero esto en particular es muy interesante. Este botón que está aquí, que es la descarga, entonces esto lo que te permite hacer, si no tienes un sistema centralizado y tal, y quieres conectar, sacar todos los datos que tiene en tu centralita, bueno, es muy fácil, basta conectar un cable USB normalísimo a de la central al ordenador, pulsar este botón y sacas 5 ficheros con los históricos de alarmes, el histórico de funcionamiento medio por hora de las temperaturas de ida, retorno y depósitos está activado, las definiciones de desinfección y también lo histórico detallado de las desinfecciones minuto a minuto, todas las temperaturas. Entonces, esto te da un informe, una vez más, de las operaciones menores, ¿no? De la temperatura, como cariñosamente le llaman, pero te permite tener esta información no diariamente, como está descrito en el Real Decreto, pero con mucho más frecuencia. Esto no es solo un periodo, es realmente permite hacer un análisis continuo. ¿Okay? Puedo reiniciar el sistema, hacer una reconfiguración de fábrica. Antes de pulsar aquí, obviamente es mejor sacar todos los datos porque si no se pierden, se borran todos. Puedo parar la desinfección si la quiero parar. Y esta función anti-clog es una función que se aconseja siempre mantener habilitada porque es una funcionalidad que permite hacer o que hace una vuelta completa a la válvula siempre a cada final de desinfección. ¿Por qué? Para permitir limpiar algún residuo que se queda en la esfera y así mantener su tiempo o mantener su performance lo máximo de tiempo posible. Bueno, hablando un poco también de lo historial de desinfecciones, nosotros como tenemos esta pantalla
tan grande, la vamos a disfrutar un poco y así podemos poner y tener un historial, lo podemos consultar directamente en la centralita y entonces tenemos aquí las datas, el tiempo donde se ha acabado la desinfección en este caso, y aquí tenemos el resultado final. Aquí ha sido fallado porque la sonda del depósito probablemente estaría rota, pero este es solo un ejemplo. Okay. Aparte de lo historial de alarmas, aquí esto es muy curioso también para mí, porque normalmente los fabricantes de equipos te dan un código y después tienes de ir a las hojas técnicas, mirar a qué corresponde este código. Entonces nosotros, disfrutando una vez más de la pantalla que tenemos, permitimos dar la información resumida de qué error es, a qué hora se ha dado y la correspondiente fecha. Entonces, así no es que no debas tener, porque debes tener siempre las hojas de instrucciones en la obra o cerca del equipo, pero así ya tienes una idea bastante buena de los problemas que pueden estar ocurriendo en tu instalación. Bueno, y ahora pasando un poco aguas abajo de la Legiumix, hemos mirado que con la inclusión de la zona de depósito ya tenemos bajo control todo lo que está pasando en la central térmica, pero una instalación no es solo la central térmica. Y de hecho, la temperatura que mido en el retorno puede no refletir correctamente lo que está pasando en la instalación, porque puede ser, como dice antes, instalaciones con kilómetros de tubo bastante complejas y de hecho hablaremos ahora sobre el equilibrado por temperatura, que es algo que viene descrito también en el Real Decreto, y bien, porque es una forma de equilibrado, como dice el nombre, es sensible a la temperatura. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, en este ejemplo puedes mirar que tenemos la primera columna, la que está más cerca del depósito. Esto es el camino más corto. Vamos a pensar que un circuito de recirculación es un circuito cerrado. Entonces, el agua fluye siempre para donde es más fácil y naturalmente la primera columna se calentará más pronto. Entonces, este equipo que está acá, lo que va, su forma de reacción es, si la temperatura sube, entonces tiene un cartucho dentro que empieza a cerrar un rato, creando una resistencia que hace naturalmente que el agua fluya para la columna siguiente y así fuera. Entonces, así es la mejor forma de garantizar que tengo toda mi instalación en una temperatura controlada y es sensible a la temperatura, lo que la hace bastante útil, al contrario de los sistemas estáticos que son muy complicados de hacer la puesta en marcha, recordando que los caudales en recirculación son caudales bastante bajos, en torno de, no sé, depende de las situaciones, pero puede ir de algo desde 40 litros hora hasta 200. Pero si tengo un caso de 50 litros hora, medirlo con una válvula estática es muy complicado y tendré que aumentar mi bomba de recirculación para que pueda medir realmente alguna cosa, si no es imposible. Y además, siendo una válvula estática, con un sistema que es tan dinámico como este, porque hay un consumo, te cambia el perfil de presiones, entonces hay realmente una característica muy dinámica de este tipo de instalación y estas válvulas son las que son idóneas para garantizar que estás siempre trabajando con la temperatura correcta y con el mínimo caudal posible. Esto es muy importante, tanto en verano como en invierno, porque en verano tienes una dispersión térmica más baja, podrás trabajar con un caudal más bajo. En invierno tienes mayor dispersión, entonces tendrás que aumentar el caudal. Y entonces la válvula lo hace sola porque es sensible a la temperatura. Entonces, para saber cómo funciona en este pequeño dibujo, en este pequeño vídeo que también está en nuestra página de YouTube, puedes mirar el elemento interior que se va cerrando con el aumento de temperatura.
Esta operación, bueno, ¿qué hay que decir? Es que el sistema nunca se cierra totalmente por dos motivos. Uno es porque no se puede cerrar este sistema para evitar que el agua se quede estancada en los tubos. Y otra es porque si yo quiero, por ejemplo, hacer una desinfección térmica con este modelo, este segundo cartucho debe de sentir este aumento de temperatura. Entonces, si este cartucho cerraba completamente la válvula, no se permitía que funcionara. Entonces, este calo mínimo que permite la válvula es lo que permite que este segundo cartucho se reabra la válvula para permitir que el agua fluya a través de la válvula en desinfección térmica. De referir que si quiero aumentar la temperatura, también voy a aumentar las pérdidas térmicas y con lo cual tengo de permitir que se aumente el caudal porque si no, no voy a conseguir lograr las temperaturas de desinfección que debería. Entonces es muy importante. Y para terminar, ya estamos casi terminando, este es un pequeño ejemplo de lo que puede pasar en una instalación. Déjame cambiar la caneta, ¿ok? Y entonces, este es un ejemplo que he traído para aquí, para ilustrar un poco la complejidad que se puede encontrar en una instalación de distribución y recirculación. No es así tan complicado, es bastante simétrico como se puede mirar aquí. Esta simetría naturalmente en la realidad no pasa, es que es así mismo. Y entonces, ¿qué hay que considerar aquí? Bueno, primero de todo hay que calcular los caudales de acuerdo con los coeficientes de simultaneidad de cada país. En el caso eh, en España es la 149-201 en la norma técnica, creo. Después hay otros dictámenes a nivel de aislamiento térmico, tenéis que consultar el RITE. El código técnico de edificación te dice que no puedes tener más de 15 metros sin recirculación, o sea, imaginando que esto es un hotel. Entonces tengo mi distribución, tengo de elevar mi distribución de agua a cada habitación, porque a cada cuarto húmedo, porque en cada cuarto húmedo, dependiendo de la distribución en línea o en colector, pero voy a tener más o menos 10-15 metros, depende de la configuración. Entonces, tengo de llevar mi circuito de recirculación lo más cerca posible del cuarto húmedo. ¿Okay? Y después, naturalmente, en este caso, tengo una columna vertical, una distribución vertical y después una subdistribución en la planta. Entonces, cojo el agua aquí y mi circuito de recirculación viene por este punto y converge también en la columna. Entonces, teniendo en cuenta la asimetría normal de una instalación donde pondría mis válvulas de equilibrado. Entonces, yo pondría una válvula en esta posición, espero que la vean, puse una color diferente para así poder mirar mejor, pondría otra en este punto, porque realmente, como dice antes, la simetría es algo que no es real. Pondría otra acá, acá, en el primer piso, y aquí finalmente. Entonces pondría 6 válvulas de equilibrado y así podría garantizar que tenía la misma temperatura disponible donde quiera que tenga mi utilización de agua caliente y bastante pronto. De resaltar también que estos 15 metros también no me parecen que son no son ciertamente un dato mandado al acaso, es que 15 metros de tubo de 3 cuartos corresponden mediamente a unos 3 litros de agua y este es un volumen crítico para el desarrollo de bacterias. Entonces es por este motivo que creo yo que se ha elegido este límite de tubería sin recirculación. Bueno, yo he acabado aquí mi presentación. Voy a abrir la parte de las preguntas, pero antes, se las hay, decirles que en el final de la presentación tendrán un cuestionario que agradezco que puedan responder. Es muy pronto,
donde aparte de la presentación, de evaluación de esta presentación, también tendrá una elección de temas para podermos organizar las sesiones del próximo año. Y este año solamente haremos una más, creo que en septiembre o octubre, vamos a ver, será ciertamente sobre bombas de calor. Pero bueno, espero que ha sido de vuestra gusto. Y ahora vamos aquí a ver si hay alguna cuestión. Bueno, todavía no hay, creo que todo ha sido bastante claro, pero vendremos en la encuesta que vamos a hacer en el final de la sesión. Bueno, muchas gracias y espero que ha sido positivo, porque este tema es un tema a lo cual nos volvemos a menudo, más o menos anualmente. Es un tema importante, especialmente en España, donde hay eh, reales decretos. Yo tengo alguna opinión bastante personal sobre ellos. Yo creo que, por ejemplo, la parte que dice respecto a las instalaciones, el Real Decreto 487 podría hacer igual que se ha hecho en el Real Decreto 3/2023, que es todo lo que es la parte de recomendaciones de instalaciones interiores, remitirlas para el Código Técnico de Edificación. Y así tendríamos un documento de base que serviría para todo. Lo que está pasando es que al haber recomendaciones en un Real Decreto y en otro Real Decreto se queda un poco confuso y después es necesario hacer otros reales decretos como el 614 que ha corrigido la redacción original del Real Decreto 487. Entonces, para evitar estas situaciones, yo creo que sería interesante pensar en una próxima revisión de este Real Decreto, pasar todo lo que es estas recomendaciones para un punto solo. Bueno, yo espero que les haya gustado. Una vez más, muchas gracias y hasta pronto. Buenas vacaciones.